Ok, bueno, esta es la clase del día martes 2 de junio. Martes 2 de junio. Clase de álgebra y geometría analítica para licenciatura en matemática y licenciatura en física. Como les decía, muchachos, yo ya subí a Moodle el código, la identificación y la clave de la clase extra que vamos a hacer mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde. Y entonces, si ustedes ingresan a la plataforma Moodle, van a poder ver los detalles de la clase extra de mañana. Empieza a las 5 y va a terminar como a las 18:30. En todo caso, reservé 2 horas. Pero no creo que van a ser necesarias las 2 horas continuadas. Puede que sea 1 hora y media, incluso un poco menos, porque lo que tenemos que hacer es hacer un repaso de las 2 clases que se hicieron en la semana anterior, que fue la semana del paro. Eso. Entonces, simplemente revisar la materia que yo cubrí la semana anterior para algunos estudiantes de esta clase. Esto fue solicitado por los estudiantes de licenciatura en astronomía. Ustedes no lo solicitaron, pero yo creo que ustedes también podrían beneficiarse, especialmente aquellos que no participaron en las clases de la semana pasada, de la clase extra de mañana a las 5 de la tarde. Ok, ¿dónde está mi respaldo de grabación? No vino hoy, no ha llegado. Rodrigo. Rodrigo es, ¿no es cierto? Rodrigo Allende aún no llega. O quizá Rodrigo del curso, del siguiente curso. No, es de acá, todavía no llega. Ah, todavía no llega, es de acá, pero todavía no llega, ya. Está un poco atrasado. Bueno, como les decía, voy a hacer una clase extra mañana a las 5 y fue solicitada por los estudiantes de la otra carrera, de licenciatura en astronomía. Y va a ser una Profe, clase, dígame, la clase que se hizo en el paro se contó, ¿eh? las 2 clases que se hicieron la semana pasada, claro, yo tuve asistentes a esa clase. En este curso, por lo menos. En licenciatura en astronomía no tuve ningún asistente. Esas clases, por lo tanto, no se hicieron, porque no tiene sentido que le haga clase a los fantasmas, ¿no es cierto? Pero la semana pasada algunos estudiantes participaron y yo hice las clases. Y esa materia que se vio la semana pasada, la voy a hacer un resumen de lo que vi la semana pasada en la clase de mañana a las 5 de la tarde. Como les digo, las coordenadas de la clase están ingresadas en Moodle. Ustedes tienen que ingresar a Moodle hoy o mañana, temprano, antes de las 5 y para que vean cuál es el enlace para acceder a la clase, o pueden simplemente ingresar a zoom.us y, bueno, y buscar con el código y la clave, ¿ya? Que está en Moodle. Bien, entonces no esperemos más, sigamos con la materia. ¿Ya? A medida que vayan llegando los estudiantes atrasados, yo voy admitiéndolos. ¿Okay? Ya tenemos 21 participantes en esta clase. Ok, con respecto a los paros, bueno, los que paran son ustedes, pues yo no puedo parar, yo soy profesor del curso y yo cuando ingreso a estas salas reservadas, salas virtuales, yo tengo que hacerlo, porque es mi trabajo. ¿Ya? Y esta sala, y estoy siendo controlado, como deberían ser todos los profesores que controlarse con asistencia. Entonces yo tengo que ingresar, apretar el dedito ahí, ingresar a la plataforma Phoenix para yo quedar registrado como que estoy haciendo la clase, como que realmente estoy conectado, y así es. Y bueno, si no hay estudiantes no puedo hacer la clase, pero si llega uno o dos tengo que hacer la clase. ¿Ya? Es parte de mi trabajo. Así que, bueno, yo no me puedo adherir a los paros. Ustedes pueden hacer sus paros, pero yo no. Así que yo pasé materia la semana pasada y mañana voy a hacer, como les digo, un repaso de lo que hice a las 5 de la tarde como una clase extra. Bien, dado que Rodrigo aparentemente aún no llega, necesito que alguien me respalde la grabación, un voluntario, por si tengo algún problema con la grabación que estoy haciendo ahora. ¿Quién se ofrece a grabar esto?
Yo creo que podría, profe. ¿Y quién es yo? ¿Cuál es tu nombre? Cristian Castillo. Cristian. Ah, ya voy a buscarte, ¿ya? Cristian Andrés Castillo, aquí está. Sí. Permití grabar. Ok, por favor empieza a grabar. Ahí estoy grabando. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la clase. Y estábamos hablando ayer empezamos a hablar de funciones. ¿Ah? Y bueno, vimos algunos ejemplos. Yo grafiqué algunas funciones. ¿Ya? Y aquí en el libro hay unos ejemplos interesantes que quiero revisar. Unos ejemplos que están en la página 61-62 del libro. ¿Ya? Bueno, por aquí se me perdió. Ya la voy a encontrar. Con un poco de paciencia. Con un poco de paciencia. Bien, aquí está el ejemplo interesante. Y este ejemplo es relevante porque lo van a encontrar, si es que no lo encontraron ya, lo van a encontrar en cálculo 1. Entonces seguimos hablando de funciones. Ejemplo. Acabo de recargar este lápiz, creo, ¿no? Bien. Le eché un montón de tinta y igual está medio complejo. Bien, elijamos otro. Hola, Rodrigo. Acaba de llegar atrasado, así que alguien más, Cristian, no, ¿cómo se llama? Castillo, el estudiante Castillo está grabando el respaldo, ¿ya? Profe, Dígame. primero que todo, buenas tardes. Segundo, ¿me podría dar acceso para grabar? Acceso para grabar, ya. Está bien. Ya lo voy a hacer. Rodrigo, Sí, ya, aquí va. Ahí te permití grabar. grabando. Ya, perfecto. Ahí tengo dos respaldos entonces. Mira, yo veo la pizarra un poco borrosa. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Sí, Ya, chica, mala onda, como. Oye, aquí bien grande entonces, a ver. Si f y g son funciones definidas por las siguientes fórmulas. F de x igual x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 y la otra, g de x igual x más 1. Ahí tengo dos funciones. Entonces, bueno, grafiquémosla. Veamos si es que cómo se relacionan estas funciones, si son iguales, etcétera, etcétera. Entonces, si f y g son funciones definidas por f de x, entonces calculemos los dominios. Entonces, el dominio de f. ¿Qué pasa con el dominio de f? Son todos los números, todos los x en R, para los cuales es posible definir una función. Sí, dígame. el X que está elevado. ¿Cuál x? El f de X, el X de arriba que está elevado. Al cuadrado. Ese mismo. Ya. Ya, al cuadrado, ok. Todavía sigue borrosa la pantalla, ¿no? No, está bien, pues. No, aquí yo la veo la guía, no sé los demás. Tú no hay problema ya, pero ahora yo en mi pantalla veo bien, o sea, parece que no se ve borrosa la pantalla. No. Así que no hay problema con BTR. Para variar estamos bien. Ya, ok, x cuadrado menos 1 dividido por x menos 1. Esa es la fórmula. Entonces, esta expresión está siempre definida excepto cuando x es igual a 1. Entonces, el dominio de f es R todo excepto el 1. Porque no puedo dividir por 0. Por otra parte, el dominio de g es todo, porque es una función x más 1, una función lineal. Es todo R. Entonces, conclusión inmediata, f es distinta de g. Esto implica que la función f es distinta de la función g, porque tienen diferente dominio. Vamos a dejar ingresar a Kevin, ¿ya? Tienen diferente dominio. Pero ustedes ven, pero observar,
si x es distinto de 1, entonces, ¿qué pasa con f de x? Bueno, está definida porque el x es distinto de 1, ¿ya? Pero yo puedo, el numerador lo puedo factorizar. Que allá arriba es x menos 1 por x más 1. ¿Ya? El x distinto de 1, así que esto está perfectamente definido. Y aquí entonces puedo hacer una simplificación. Y me queda x más 1. Entonces, bueno, pero esto es g de x. Por la definición. Entonces, a pesar de que f y g, o sea, digamos que f y g son distintas porque tienen diferentes dominios. Pero en el dominio común a ambos, entonces, por lo tanto, este es un símbolo que no había usado hasta el momento, por lo tanto, los tres puntitos ahí. Por lo tanto, el f es igual a g en el dominio de f. En el dominio de f son iguales. Nótese que el dominio de f está contenido en el dominio de g, porque bueno, el dominio de g es todo, y el dominio de f es r menos un punto, así que este dominio está contenido acá. Y en el dominio en común a ambas funciones, es decir, en este dominio, en el dominio de f, las funciones son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que solamente, bueno, son distintas porque difieren en un punto. O sea, las funciones son distintas simplemente porque difieren en un punto. Entonces, f de 1 no está definida. No está definida. Y recuerden que en 1 el único punto que le falta a la definición para que el dominio de f sea todo. F de 1 no está definida porque no puedo dividir por 0. Y G de 1 sí lo está. Pero y G de 1 vale 2. Sí lo está, sí está definida. Así que las funciones son iguales en todas partes, salvo en un solo punto. Entonces veamos cuál es, por qué ocurre esto. ¿Cuál es el gráfico de ambas funciones? Entonces vamos a graficar, voy a graficar eso primero. Entonces, f, yo sé que f no está definido en 1, entonces el punto 1 está prohibido. No puedo yo evaluar la función sobre ese punto 1. Profe, Dígame. pero eso no se puede simplificar. O sea, porque es un suma por su diferencia. Sí, eso lo simplificó. Entonces, ¿por qué la función, la f, está prohibida en 1? Si... Bueno, porque está, o sea, esta es la fórmula que me dan. Esta es la fórmula que me dan. O sea, me la dan sin simplificarla. Entonces, no está permitido poner x igual a 1, porque entonces sería 0 partido por 0. Y eso no está definido. Entonces, la función f no está definida en todas partes, está definida en todo r salvo en un punto. 1. No puedo dividir por 0. Una vez que yo trabajo sobre este sector, sobre este dominio, o sea, supongo que el x es distinto de 1, entonces ahí puedo yo poner esta igualdad, y ahí recién puedo hacer la simplificación y me doy cuenta que es igual a g. Yo he visto ejemplos de funciones, pongámosle otro nombre, ya, h. Creo que alguna vez vimos algo parecido así. Bueno, no pongámosle, ya pongámosle 1 partido por x menos 1, o aquí podemos poner, qué sé yo, 3x menos 2. Por ejemplo, esa función, h de x igual 3x menos 2 partido por x menos 1. Esa no está definida en 1. ¿Ya? Y en 1, cuando pongo 1 arriba, me da 1, y abajo me da 0, 1 partido infinito. Entonces, ustedes saben que esta función tiene una asíntota vertical aquí en 1. Entonces, por ejemplo, cuando yo me aproximo para esta h, cuando yo me aproximo a 1 por la derecha, bueno, esto es positivo, pero muy pequeño, y arriba también es positivo, porque estoy para x mayor que 1, eso es positivo, entonces va a ser un número muy grande. Entonces, el gráfico de h, el gráfico, y cuando el x tiende a infinito, cuando el x es muy grande, arriba lo que domina es 3x y abajo x, entonces esto tiende a 3. Entonces, si yo pongo aquí, bueno, aquí ya sale con la escala, 1, 2, 3. Entonces el gráfico de h va a ser algo así. Y por este lado, cuando el x tiende a menos infinito, también va a tender a 3. Entonces, pero cuando yo estoy a la izquierda de 1,
se va al negativo, entonces va a ser, y en 0 vale, ¿cuánto vale en 0 esta función? 3 por 0 menos 2 partido a 2 positivo. Ah, entonces cruza por ahí. El gráfico es así. Y aquí, bueno, cruza el eje X, pues ¿dónde lo cruza? Donde el 3x menos 2, entonces el 2 tercios. Cruza, porque cuando el 3x menos 2 es 0, el numerador, entonces cruza por acá. Por ahí cruza. Es el gráfico de H. Ya, porque tiene una asíntota, en uno tiene una asíntota vertical, pues, se va al infinito, o al menos infinito. Ya, pero que ya, este problema no es sobre H, este problema es sobre F. Entonces, generalmente, cuando yo dibujo así la línea, cuando yo estoy graficando una función y dibujo una recta vertical por el 1, usualmente, pero no siempre, usualmente es porque hay una asíntota vertical en 1. Pero en este ejemplo, no, porque en este ejemplo, fuera del problema, del punto problemático x igual a 1, la función f es lo mismo que g, que es una recta. Esta es la recta x más 1. Dibujemos la función f. ¿Ya? Recuerden que la puedo dibujar en todas partes salvo 1. Y en todas partes, aparte del 1, vale x más 1. Entonces, por ejemplo, cuando x es 0, f de 0 es 1 nomás. Pasa por acá. Y tiene pendiente 1, una recta pendiente 1. ¿Y cuándo va a ser 0 esta función? Cuando el x sea menos 1. Entonces, por acá está el menos 1. Entonces, el gráfico es así. El gráfico es la recta usual. Y el valor moral que debería, entre comillas, el valor moral que debería tener en 1, si estuviera permitido tomar x igual a 1, pero no está. Si estuviera permitido, debería ser 1 más 1, o sea, debería cruzar en 2. Entonces, esta es la altura 2. Entonces, debería cruzar por acá, pero que no está definida en 1. Entonces, aquí hay un agujero, Pero aparte de eso, el gráfico sigue siendo de la recta. Así que este es el gráfico de f. Entonces, no está definida en 1, pero no a causa de que haya una asíntota vertical, como en el caso de la función h, ya que se dispara. No. Entonces, esto se llama una discontinuidad. Bueno, en el caso de la función h, esta recta vertical también es una discontinuidad, pero una discontinuidad irreparable, porque la función se va al menos infinito hacia la izquierda, la función h se va al menos infinito a la izquierda y a la derecha se va al más infinito, entonces no se puede reparar. Pero esta discontinuidad de la función f es reparable, porque yo podría parcharla nomás ahí con un le pongo y le lleno el agujero, ¿me entienden? Y si hago eso, si yo le reparo pues yo podría hacer una nueva, la función f de x la puedo definir de otra manera. O sea, yo le puedo extender la definición. A la función f de x la defino como la forma en la que me dieron, pero siempre y cuando el x sea distinto de 1. Si no, no puedo dividir por 0. Y en el punto que falta la definición, yo le pongo el valor moral, entre comillas. Si x igual a 1, le doy el valor que debería tener. ¿Ya? Si x fuera 1, tendría que valer 2 esto. Entonces, yo no le puedo llamar f a esta porque la f era esa nomás. Entonces, a este le pongamos f tilde, una pequeña variación de la f. Y ustedes ven, yo al hacer esto, es exactamente obtengo la función g de x, que está definida en todas partes y que vale x más 1. Esta es la función, esta realmente es la función g de x que vale x más 1 para todo x. Entonces, la función g es el resultado de reparar la discontinuidad de la función f, es decir, definir la f tilde. Reparar la discontinuidad aquí es simplemente llenar esto. Y si yo hago eso, obtengo la recta completa, y entonces la U debería haber elegido otro color. Bueno, entonces voy a reparar la discontinuidad esa. Voy a llenar ahí por negro. Estoy reparando la discontinuidad y esta nueva función ahora es la recta completa. Y esta nueva función es la G. Es la recta x más 1. Entonces esto me estoy un poco desviando de álgebra porque esta es materia de cálculo 1. Ustedes van a ver en cálculo 1 este tipo de... Van a ver este comportamiento y también van a ver este comportamiento. Donde el primero, la H, tiene una discontinuidad irreparable. Acá. Pero la F
tiene una discontinuidad reparable, porque le falta un punto nomás. Entonces le puedo llenar ahí, parchar y me obtengo la G. Bueno, pero f y g, en el ejemplo que partimos, f y g no son la misma función, po, pero son casi la misma. Si le falta a f le falta un punto nomás para hacer g. Eso. Bueno, este ejemplo es interesante, por eso yo lo mencioné, a pesar de que me desvía un poco para el curso de cálculo. ¿Ya? Si no quiero pasarme a cálculo, dígame. Y si dos funciones tienen el mismo dominio, entonces son la misma. No necesariamente, o sea, si son la misma, obviamente tienen el mismo dominio, pero al revés no, porque, mira, ayer vimos un ejemplo, creo que ayer, no me acuerdo. No sé si era el de ayer ese ya, pero aquí voy a x más 1 y aquí y igual a x cuadrado. Estas tienen el mismo dominio, es decir, todo r, pero no son la misma función. Entonces a esta le puedo llamar g nuevamente y a esta le llamo f. Entonces el dominio de f es lo mismo que el dominio de g, es todo, pero no son la misma función. Y el dibujo está malo porque aquí debería ser menos 1 y entonces para que el dibujo esté bueno esto debería ser 1, entonces la pendiente no está bien, o sea, la recta. Bueno, pero me estoy desviando del tema. Ya por ahí. Con un poco buena voluntad. Bueno, pero esa para responder la pregunta del joven. Con tener el mismo dominio ciertamente no basta. Podría tener dos funciones distintas con el mismo dominio. Ok, entonces, veamos, este es un ejemplo interesante, como les digo. Aquí en el libro hay varios otros, pero no todos son interesantes. Yo estoy eligiendo lo más interesante nomás. Y ustedes pueden, obviamente, como tienen acceso a este material en Moodle, pueden perfectamente revisarlo por su propia cuenta. ¿Ya? Bien, entonces, otro tema, otra observación importantísima, es otro ejemplo, para que nos acostumbremos a trabajar con funciones y a manipularlas y con la fórmula, etc. Otro ejemplo. Entonces, sea f, bueno, no tengo por qué elegir el mismo ejemplo que está aquí en el libro, ¿ya? Pero la misma idea es la que necesito, no el mismo ejemplo. Y sea f de r en r, y va a ser una función cuadrática, esta es la que ya está poniendo. Vamos a hacer una función cuadrática. A ver, x cuadrado menos 2x más 3. Ahí tengo una función cuadrática. Okay. Entonces, veamos si podemos evaluar. ¿Cuánto vale f de 1? Bueno, eso no es difícil, ¿no? 1 cuadrado menos 2 por 1 más 3, también conocido como 2. 1 menos 2 más 3, 4 menos 2, 2. Bien. ¿Y cuánto vale f de x más h, si h es fijo? H fijo. Esa es la pregunta que, bueno, ustedes, esa expresión x más h, la van a ver en cálculo 1. Harto, bien seguido. Más adelante, ¿cuánto vale f de x más h? ¿Alguien sabe o no? X más h cuadrado, ¿así? Claro, x más h cuadrado menos 2 veces x más h más 3, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me dice la función. La función, la x es una letra, bueno, f también es una letra del alfabeto, pero la x es una variable que yo la puedo reemplazar, la puedo alterar, en vez de x pongo x más h, entonces hay que saber cuál es la fórmula. Y en este caso, bueno, la cosa se complica porque x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos 2x menos 2h más 3. Entonces aquí si yo quiero poner todo lo que tenga x,
Ya terminé con este, ya terminé con este, terminé con este, y todo lo demás que tenga h más. Aquí tengo, a ver, 2. Podemos factorizar el h. ¿Ya? Aquí tengo más h. Aquí tengo 2x, listo, más 2x menos 2 y más h. ¿Ya? Entonces, bueno, no es lo mismo que f de x, porque f de x es esto. Pero ¿y qué pasa si yo hago f de x más h menos f de x? Entonces me va a quedar, porque este es f de x, entonces me va a quedar h por 2x menos 2 más h. ¿Y qué pasa si yo hago f de x más h menos f de x dividido por h? Entonces va a quedar, aquí va a tener que dividir por h, entonces va a quedar 2x menos 2 más h. Bueno, y este tipo de expresiones, esta expresión, ustedes la van a ver en cálculo 1, porque es la expresión necesaria para calcular la pendiente al gráfico del punto X. Y entonces, después hay que hacer el h, lo van a hacer el límite. Todavía ni siquiera han visto límite en cálculo 1. Pero cuando hagan el límite, cuando h tiende a 0, van a ver que está exactamente la pendiente al gráfico en un punto y van a ver que la pendiente vale esto, porque este h tiende a 0, 2x menos 2. Y ahí cuando hablen de derivada van a ver todo esto. Pero lo que yo quería explicar es cómo se evalúan las funciones. O sea, cómo hacer abstracción de la variable. ¿No? Tengo f de x, por ejemplo, con esta misma f, sigamos. ¿Cuánto vale f de x cubo? Bueno, uno tiene que reemplazar x cubo aquí. X cubo al cuadrado menos 2x cubo más 3. Bueno, y eso tendrá una... será x que la sexta menos 2x cubo más 3. ¿Cuánto vale f de z? Z cuadrado menos 2z más 3, etc. Entonces, hay que entender bien lo que dice la fórmula. F de cualquier número es ese número al cuadrado menos 2 veces el número más 3. Y el número y la x puedo cambiarle el nombre, llamarle z, modificarla por x cubo o sumarle h, etc. ¿Ya? Así se usan las fórmulas de las funciones. Bien. Ese es otro ejemplo importante. Aquí creo haber visto otro ejemplo interesante en el libro. ¿Cómo? De funciones, ejemplo. Ejemplo 3. Funciones definidas por pedazos. Funciones definidas por pedazos. ¿Ya? No solamente las funciones se pueden definir como una fórmula única. Por ejemplo, esta, f de x igual. A ver, déjame ver. Un medio x más 1, si x es menor o igual que menos 1. Ya la puedo definir así. O, bueno, pongamos menos 2. Si x... agüita, permiso. Y podríamos, entonces, en el otro lado, puedo definir x al cuadrado, o x, a ver, x más 2 al cuadrado. Ahí tengo una función definida por pedazos. Obviamente que yo puedo, si yo quiero, puedo desarrollar el cuadrado acá. Un medio x más 1, si x es menor o igual que menos 2, y aquí tengo x cuadrado más 4x más 4, si x es mayor que menos 2. Claro que esto no simplifica la situación, es mejor la definición original. Esa está definida por pedazos. Veamos si podemos graficarla.
Ok, veamos si podemos graficar esa función. Entonces, como les decía, realmente esta nos ayuda mucho, entonces voy a quedarme con la definición original. Hagamos un gráfico de esa función. Dice, la definición está definida por pedazos, o sea que en menos 2, de menos 12 hacia atrás, hacia la izquierda, tiene una cierta definición y es una función lineal. Y de hecho, y tiene pendiente positiva, y en el punto x igual a menos 2, y si está permitido que lo tome, va a quedar menos 2 medios más 1, 0. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si entonces va a cruzar por ahí? Bueno, ahí termina, porque recuerden que es de menos 2 a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Veamos otro, a ver, menos 4. Esto es menos 3, menos. ¿Qué pasa en menos 4? ¿Cuánto vale la función f? ¿Cuánto vale f de menos 4? Bueno, como menos 4 está a la izquierda de menos 2, hay que usar esta fórmula, no esta. Entonces aquí va a quedar menos 4 medios. Va a dar menos 1. Entonces, en menos 4, aquí está el menos 1, ¿ya? Entonces, en menos 4 me va a dar esta altura. Aquí. Bueno, y como es una recta, ya tengo la fórmula, ya tengo el dibujo. Esta es la primera parte del gráfico de f. Es una recta de pendiente un medio que finaliza en menos 2. ¿Ya? Y ahora dibujemos qué pasa de 2 hacia adelante. X mayor estricto a menos 2, así que no puedo tomar el valor menos 2. Pero si pudiera tomarlo, o si, digamos, si el X es mayor que menos 2, pero no mucho más, un poquitito más, va a quedar menos 2, o sea, un poquito, no, menos 1,9. O menos 1,99. Porque menos 1,99 es mayor que menos 2. Recuerden que estamos a este lado. Menos 1,99, entonces aquí va a quedar 2 menos 1,99, 0,01 al cuadrado, va a ser un número pequeñito. Y de hecho, si nos acercamos al menos 2, aquí se va a acercar al 0. 0 cuadrado, 0. Entonces quiere decir que, entonces, moralmente debería ser 0. Entonces sabemos que es una parábola. Y, bueno, entonces de ese punto a la derecha es una parábola. Y veamos qué pasa en x igual a 0 para ver la intersección con el eje y. Si yo pongo x igual a 0, me va a dar 2 al cuadrado, 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Entonces es una parábola. Cruza el eje y ahí. No puedo seguir graficándola. ¿Ya? No puedo seguir graficándola porque, bueno, si pudiera, sería este el gráfico. ¿Ya? Es la parábola, pero que resulta que está a la izquierda de menos 2 no está definida como la parábola, es la recta. Entonces el gráfico, esta es una función definida por pedazos, y hacia la izquierda, el menos 2 es esta recta. Aquí, este punto es el que pertenece a la recta. La parábola no llega a este punto, pero se empalman, porque este dibujo es continuo. Yo puedo dibujarlo continuamente, yo puedo hacer este dibujo sin levantar el lápiz de la pizarra. ¿Ya? Y eso es el concepto de continuidad que van a estudiar en cálculo 1. Pero ahí queda el ilustrar, un ejemplo de una función definida por pedazos. También uno puede hacer una variante, ¿sí? Puede definir la misma función, ¿ya? Y aquí cambio, pongo x cuadrado, si x es mayor que menos 2. Esta función es ligeramente diferente a esa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia en el gráfico? Bueno, ya sé cuál es el gráfico hasta menos 2. Menos 1, menos 2 es la recta, dependiente de un medio. ¿Ya? El mismo gráfico. Pero ahora dice x cuadrado si x mayor que menos 2. Entonces, si yo pudiera tomar el valor
menos 2, aquí me daría el valor menos 2 al cuadrado, 4, positivo. Ah, y en 0, ¿cuánto vale 0? Ah, pero es que esa es la parábola usual, pues, común y corriente, la más conocida. Esta es la parábola estándar. Ajá, pero, para, no puedo, sí, por aquí está, este es menos 2, entonces aquí la escala no está bien, ya este es el 4. Pero recuerden que en menos 2 no puedo, porque dice que el x es mayor estricto que menos 2, entonces no puedo evaluar en menos 2. Eso significa simplemente que este punto no está ahí. Es el gráfico de G. Entonces borremos este que ya está molestando. La línea punteada se molesta. Si aquí tengo el gráfico este gráfico de G. También está definido por pedazos, pero aquí hay una gran diferencia, porque no es continuo. Yo no puedo dibujar esto no puedo dibujarlo continuamente, porque si dibujo esto y quiero seguir, tengo que dar un salto. Levantar el lápiz de la pizarra y después seguir graficando acá y no incluir ese punto. Ese punto está encima de eso. Entonces tengo un ejemplo de un gráfico de una función discontinua. Y todo esto lo van a estudiar en cálculo. Aquí simplemente estamos estudiando funciones. Bien. Así que ese es otro ejemplo ilustrativo útil. Un ejemplo bien útil. Bien, aquí hay otro ejemplo útil. Y esto que viene a continuación es importantísimo. Entonces, aquí ahora vamos a hacer una observación general. Observación o teorema. Si F, contenido en A cruz B, es una relación, no sé por qué en el libro le llaman F, porque debería yo llamar, con toda propiedad yo debería llamarle R a esto, porque es una relación, no necesariamente una función. Bueno, pero lo que pasa es que está influenciado por el resto del enunciado. Dice, si F es una relación arbitraria, ¿no es cierto? Es una relación cualquiera. Dice siempre es posible restringir el dominio. Porque aquí no usa la palabra restringir el dominio, que siempre dice en el libro, siempre es posible encontrar un subconjunto del dominio de F. Todo eso que escriben acá, yo lo pongo así. Siempre es posible restringir el dominio de F. De manera que el dominio de F. De manera que F sea una función. Aquí en el libro dicen que hay que modificar ambos. Dice, siempre es posible encontrar un subconjunto del dominio y uno del recorrido, de modo que F sea una función. Entonces, quizá están pensando, cuando dicen modificar el recorrido, están pensando en el ejemplo, ya vamos a ver el ejemplo anterior que aparece aquí. Entonces, preocupémonos de esto, de modificar el dominio. Después vemos la modificación del recorrido. Empecemos. Profesor, Yes, diga. ¿esa observación en qué página sale? Página 64. Es decir, no es una observación, es un ejemplo. Pero, bueno, no es un ejemplo porque es bien general, entonces yo lo pongo como observación, ¿ya? Si quieren, pongan aquí ejemplo. Si F está contenido en A cruz B es una relación, siempre es posible restringir el dominio de F de manera que F sea una función. Y eso es lo que quiero ilustrar ahora. Lo vamos a ilustrar mediante un ejemplo. Ejemplo.
para ilustrar la observación. Sea R, conjunto de todos los pares en R2, tales que x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bien, entonces, o sea, entonces, no es función, es una relación. ¿Por qué no es función? ¿Esto por qué no es función? Porque Porque eso es un círculo. Círculo. Bueno, es una circunferencia. Y si uno hace la prueba de la prueba de la raya, siempre intersectan dos puntos. Claro. O bueno, casi siempre. No, claro, y que casi siempre, porque en uno y en menos uno no. Entonces, claro. Entonces, esto lo vimos ayer. Es una relación que no es función. ¿Ya? Y bueno, y lo podemos ver con el dibujo. Entonces voy a dibujar el círculo de... Esto lo hicimos ayer. 1, menos 1, 1, menos 1. Profe, Dígame. ¿cuál es la importancia de que una relación sea función? Buena pregunta. Bueno, es una pregunta filosófica. ¿Por qué uno prefiere las funciones y no las relaciones? Porque esa ecuación sirve. ¿Cuál es la finalidad de que una relación sea función? Claro, Vale. ¿cuál es el problema? Dice usted. ¿Cuál es el problema? ¿Qué me complica que sea una relación? No, y no sea una función, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, una relación. Si uno quiere estudiar dos conjuntos interesantes, si uno quiere, en general, ¿para qué sirven las funciones? Las funciones, esa es la pregunta de fondo. ¿Para qué sirven las funciones? Las funciones sirven para comparar objetos. Por ejemplo, si estamos hablando de conjuntos, y yo tengo un conjunto complicado, y conozco otro que es más simple, me gustaría poder relacionar el conjunto complicado con el que es más simple. Y quizá mediante una relación. ¿Ah? Y claro, pero es que las relaciones no son muy adecuadas para eso. Si tengo un conjunto A, si tengo un conjunto B, ¿ya? Supongamos que es súper complicado el conjunto A, súper complicado, y yo, por ejemplo, no sé cómo calcularle la cardinalidad. ¿Cuántos elementos, si fuera finito, cuántos elementos tiene? Un conjunto complicado que no tengo un ejemplo en mi cabeza ahora, ¿ya? Pero suponte que es finito, pero es complicada la descripción de este conjunto finito y es difícil calcularle el número de elementos. Pero si suponte que tengo otro conjunto B, que también es finito y para el cual sí es fácil calcularle la cardinalidad. Entonces me gustaría encontrar una manera de relacionarlos, ¿ya? Porque entonces, como aquí es más fácil trabajar, yo podría usar la simplicidad de este conjunto B para estudiar este conjunto más complicado. Entonces, por ejemplo, claro, sería importante, por ejemplo, si este conjunto B tiene un punto distinguido, por ejemplo, un punto que podría llamar 0, un 0 si tuviera una operación algebraica. Y me gustaría saber cuáles son todos los puntos que van a parar al 0, etcétera, para poder estudiar esto. Entonces, bueno, el hecho de que yo tenga una relación y que un punto puede ir a parar a dos lugares distintos o a tres lugares distintos, bueno, me va a complicar el cálculo de la cardinalidad porque, digamos, hay una ambigüedad aquí. En cambio, si yo supiera que esta no es una relación, sino que realmente es una función, entonces yo sé que para un elemento A dado, un elemento de A dado, yo sé que este puede ir a parar a un solo punto, ¿no? Entonces, el hecho de que esto sea unívocamente definido me podría ayudar a calcular la cardinalidad de A conociendo la cardinalidad de B. Entonces, la respuesta filosófica es que las funciones no tienen la ambigüedad de las relaciones en cuanto a las asignaciones. ¿Dónde va este elemento con cuánto está relacionado? ¿Ya? No tiene esa ambigüedad. Entonces, por ese motivo puede ser usar una función para comparar A y B, es mejor que usar una relación.
por lo menos para calcular cardinalidad. ¿Ya? Y esto no solamente pasa a este nivel de matemáticas, también pasa ¿ya? También pasa con matemáticas superiores. De hecho, yo he tenido problemas porque conozco unos ciertos objetos así, ¿ya? Ya que tienen cierta estructura algebraica, son conjuntos nomás, no tienen estructura algebraica, son bien complicados. Entonces, digamos, en el problema que yo tuve alguna vez, no había una función. Simplemente solamente existía una relación entre estos dos objetos. Entonces no le podía poner una flecha, le podía así. Este es el símbolo que se usaba para una relación. ¿Ya? Entonces, el hecho de que existía una relación que no era función, después me di cuenta yo de que era un defecto de la persona que definió estas cosas, están mal definidas, había que cambiar la definición. Había que cambiar la definición, ¿ya? O sea, y cambiándola, esto no lo hice yo, lo hizo alguien más, cambiando la definición, en vez de usar estos, uno usa estos con una tilde arriba, cambia la definición, y cuando cambia la definición, entonces sí hay una función, entonces ahí sí yo puedo, es más cómodo estudiar esta situación que esta. Porque aquí hay una función y aquí hay una relación nomás. Aquí hay una ambigüedad, no sabes tú, digamos, si estos son tan complicados, no sabes que hay una relación, pero no sabes un punto aquí, ¿a cuántos va a parar? A lo mejor no tienes información, no sabes a cuántos va a parar. En cambio, al tener una función, tú sabes que uno dado va a parar a uno solo. Entonces, el hecho de que tú querías tener una función y no una relación, al autor que se le ocurrió estudiar, permitió encontrar la definición correcta. Y estos son los objetos que se estudian, no estos. Entonces, esto no sirve, ¿ya? Entre comillas. Y esta, entonces, sirvió y era la definición correcta. Y esto se llama, bueno, no importa, cohomología no abeliana, y esto es una variación. Y esto fue mal hecho, en los años 70, ¿ya? Por ahí. Y esto fue bien hecho en los años 80, ¿eh? Se demoraron 10 años en encontrar, bueno, etc. No quiero desviarme de la clase, ¿ya? Vamos a Gracias, profe, por responder la duda. ya, ok. Diga, otra duda. Ah, no, gracias por responder la duda. Ok, ya. Disculpa que no sea más concreta la respuesta, ¿ya? Porque no tengo un ejemplo en la cabeza actualmente. Pero me acordé de esta lucha que tuve yo, que tuve que estudiar este libro, tuve que estudiarlo y era terrible. Y después me di cuenta que existía una manera mejor de hacerlo y eso fue maravilla, una maravilla. Esto lo hizo un francés, esto lo hizo un belga. Ya, ok. So, ¿dónde iba? Aquí, dice. Es una relación que no funciona. Bueno, no funciona porque falla el criterio. El criterio de la recta vertical, ya lo dijo un estudiante, que si, por ejemplo, esta recta vertical intersecta 2 puntos. No me sirve. Entonces, claro. Entonces, ahí tengo un problema. Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio y cuál es el recorrido? El dominio es de -1 a 1. Y como el -1 y el 1 se incluyen, porque -1 cuadrado más 0 da 1, así que entonces aquí es cerrado. Todo está en el dominio. ¿Y eso cómo se obtiene el dominio? Bueno, uno simplemente proyecta el gráfico sobre el eje X y entonces, o como que pone una lámpara, una linterna. Pone una linterna aquí, ¿ya? Y alumbras y la sombra te va a dar esto, -1 a 1. Ahí está el dominio. Y el recorrido, bueno, simplemente muevo la linterna para acá, ¿ya? Y esto me da la sombra, que es el -1, 1. Este -1, 1 vive acá, en el eje X, y este -1, 1 vive en el eje Y. Ese es solo el dominio y el recorrido. Entonces, lo que dice aquí el libro, dice, como afirma, siempre es posible restringir el dominio. Entonces, lo que yo quiero hacer es restringir el dominio para que lo que resulte sea realmente una función. Ok. Entonces
Entonces yo quiero restringir el dominio. Entonces vamos a encontrar, considerar, no hay una única manera de hacerlo, ¿eh? Considerar, entonces lo que yo quiero hacer es, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero restringir el dominio o el recorrido. Entonces, mira, si yo, ¿cómo evito que este criterio de la recta vertical me cause problemas? ¿Cómo evito que me cause problemas? El problema es que aquí, esta relación, si tuviera solamente el semicírculo superior, sería el gráfico de una función. Y similarmente, si yo pudiera restringir, solamente considerar la parte de abajo, también me daría una función. Entonces, lo que yo quiero realmente es preservar esta parte. Se supone que eso es simétrico, ¿ya? El dibujo, bueno, no importa, le saco la sal. Ajá. Ahí está. Más o menos, ¿ya? Dibujo malo anda. Entonces voy a considerar simplemente la parte de arriba. Entonces, en este caso realmente no voy a restringir por eso en el libro dice restringir el dominio o el recorrido. En este caso hay que restringir el recorrido. Entonces, claro, no voy a considerar todo el círculo, sino simplemente la parte de arriba. Entonces aquí voy a considerar el conjunto de 0 a 1 que está contenido en el recorrido. Entonces estoy restringiendo el recorrido en realidad. No voy a considerar todo el recorrido. Entonces aquí le voy a restringir. Voy a considerar solamente de 0 a 1. ¿Ok? Profe, Y una duda aclaratoria, ¿qué es ese contenido con la raya abajo? Es ese con la raya abajo, arriba a la derecha, ese. aquí, bueno, usualmente algunos autores usan esta contención así estricta para indicar contención estricta, o sea que nunca puede ser igual. Por ejemplo, bueno, a ver, A contenido en B, para algunos autores esto significa que A está contenido en B, pero no es igual a B. Contención propia se llama. Y esos autores que usan esta terminología, cuando quieren incluir la posibilidad de que el A sea igual a B, entonces ponen una barra. ¿No? A contenido en B, pero considero la opción de que A sea igual a B. Entonces esta es la notación que yo uso. En este caso, bueno, y hay algunos otros autores, bueno, y los mismos autores que usan esto, entonces cuando usan este significado es para indicar que es contención estricta. Bueno, en este caso 0,1 está estrictamente contenido en el recorrido. ¿Ya? Y porque el recorrido es menos 1 a 1, entonces está bien. ¿Ya? Pero bueno, yo por costumbre pongo así. ¿Ya? Porque yo siempre uso este símbolo para indicar contención y puede ser igual o puede ser estricta, la contención da lo mismo. Es simplemente notación. No es un gran problema. Bueno, entonces voy a considerar este recorrido restringido, voy a restringirlo, 0,1, y entonces voy a considerar R', ya no R, porque R es todo, ¿no es cierto? Va a ser todos los X como Y en R2, tales que X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, ¿ya? Pero estoy restringiendo el recorrido, porque entonces, ¿qué significa? Que le estoy permitiendo a la Y de 0 para arriba, ¿no? Variar de 0, de hecho, es de 0 hasta 1, porque estoy restringiendo el recorrido, o sea, de 0 hasta 1. ¿Ya? Eso. Y esa R', esta sí es función. Sí es función. ¿Por qué? Porque su gráfico es este.
Este es el gráfico de R'. ¿Ya? Este es el gráfico de R'. Y bueno, y este no falla el criterio de la recta vertical. Porque cualquier recta vertical intersecta en a lo más un punto. Bueno, esta no intersecta en ninguno, pero eso no es pecado. Y aquí esta intersecta en todas las demás intersectan exactamente uno. Esta intersecta en uno solamente, lo mismo que en este caso, pero el problema no era esa recta, sino era esta la que estaba a la izquierda. Entonces esta ya no intersecta abajo. Bueno, pero no es la única manera de hacerlo. Yo puedo considerar R segunda, que son todos los X como ahí, ¿verdad? Igual a 1, pero con el, en vez de 0, 1, considero de menos 1 a 0. Por eso le llamé R segunda, porque no es lo mismo que R'. Y esta también es una función, porque el gráfico de esta entonces es la parte de abajo. Y sea R segunda. ¿Ok? Entonces uno puede restringir el dominio o el recorrido. Ok. Ese es un ejemplo interesante. Bien. Entonces, y en este caso, ¿cuál sería la función, la fórmula que me describe R'? Si es función. ¿Ya? Y como es función, sí es función, y como es función me gustaría expresarlo de la manera y una función de x. Entonces aquí hay que despejar. Entonces queda 1 menos x cuadrado, esto lo hice ayer a último minuto, no sé en cuál clase. 1 menos y cuadrado, 1 menos x cuadrado, y ahora tengo y cuadrado igual a esto, y quiero obtener y. Tomo la raíz cuadrada de y cuadrado es el valor absoluto. ¿Ya? Pero es que el y estoy suponiendo que es positivo, entonces ¿qué va a quedar? El valor absoluto, las barras desaparecen. Y igual a la raíz de la raíz positiva. Y en este caso, bueno, yo hago el mismo despeje, ¿ya? Y me queda 1 menos x cuadrado, pero ahora como es negativo, cuando yo saco la raíz y queda el valor absoluto, como el y es negativo, va a quedar, para sacar las barras, a reemplazar esto por menos y. Entonces ese menos de ahí lo pongo acá, menos. O sea, ahí tengo la otra función. Bien. Bueno, pero lo que a mí me interesa realmente, este es un ejemplo de cómo restringir el recorrido para que modificar una relación hasta obtener una subrelación, entre comillas, que sí sea función. Y no hay una manera única de hacerlo. Ahora, nosotros ya sabemos que nosotros ya hemos hablado de relaciones y relaciones inversas, ¿no? Entonces, hagamos otro ejemplo de este. Eso es donde modificamos el recorrido. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? O sea, R. ¿Ya? Esta relación y igual a x cuadrado. ¿Ya? Esta relación es una función. Es una función. Y ya la hemos dibujado muchas veces. Es la cuadrática, fórmula cuadrática, y igual a x cuadrado. Es una función porque para un x dado, para un x dado cualquiera, el dominio es todo, a propósito. El dominio es todo. Y para un x dado, no hay ambigüedad. Un x va a parar a un solo. Para un x dado, el y está completamente determinado, es el cuadrado. Entonces tengo x y me da un único y. Así que es función. Es una función, ¿ya? Pero la relación inversa entonces veamos cuál es la relación inversa.
Recuerden que la relación inversa, para obtener la relación inversa lo que hay que hacer es cambiar x por y. Esa relación inversa, ya sabemos cómo se grafica. Hay que simplemente reflejar con respecto a la recta y igual a x. Entonces, voy aquí en este gráfico, voy a dibujar, o quizás debería hacerlo ya mismo. No, hagámoslo acá, ya, no que sea flojo. Aquí voy a hacer el gráfico de la inversa. Entonces, bueno, entonces voy a suponer que este es 1, 1. Entonces aquí tengo hagamos y igual a x. Esto es y igual a x. Entonces aquí voy a suponer que está el 1. Aquí está el 1. ¿Ya? Por aquí pasa la cuadrática. ¿Ya? Eso que está allá. 1,1. El cuadrado de 1 es 1, así que está bien. Y igual a x, así que está sobre la recta. Entonces ahí tengo yo la y igual a x cuadrado, pero esa no es la que me interesa la relación inversa. Entonces tengo que reflejar esta parábola con respecto a esta recta. Entonces lo que me resulta es este gráfico. Ahí tengo x igual a y cuadrado. Así que esta es la relación inversa, r a la menos 1. Ok, y esa no es función. R a la menos 1 no es función. R a la menos 1 no es función. R a la menos 1 no es función. ¿Ya? Eso está claro. Pero podemos modificar. Entonces, bueno, veamos cuál es el dominio de R a la menos 1 y cuál es el recorrido de R a la menos 1. Aquí podríamos haber hecho lo mismo, pero con otro lápiz. Ok, so aquí el dominio de R es todo. Y el recorrido de R es de 0 para arriba. De 0 hacia el infinito. Bueno, hagamos algo. Bueno, ¿y qué pasa con el dominio de R a la menos 1? ¿Dónde está definido R a la menos 1? Entonces aquí tiene que ir de 0 hasta infinito. De 0 hasta infinito. El x tiene que ser mayor o igual que 0. Porque va a ser el cuadrado de algo. Y también el dibujo lo demuestra. Y el recorrido, bueno, esta parábola se abre. Entonces, el recorrido es todo de y. Entonces, ustedes ven ahí un intercambio. El dominio de R es el recorrido de R inverso. El recorrido de R es el dominio de R inverso. Y esa es una relación que se cumple en general. Bien, pero como les digo, esta falla, la R inverso no es función, falla el criterio de la recta vertical. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? Como lo hicimos en el ejemplo anterior, podemos restringir el recorrido de R a la menos 1 para hacer la función, para que sea función. Entonces, hay que restringir el recorrido de R a la menos 1 para que sea función. Ok, lo vamos a hacer acá. Y como en el ejemplo anterior, no hay una manera única de hacerlo. No hay una manera única, no. Entonces aquí voy a dibujar, en este gráfico, voy a dibujar la R inverso, que es la que nos interesa. Que no, esta no es función, y entonces hay que restringirle el recorrido. Entonces, no voy a considerar todo el recorrido de la R inversa, que es todo R, no. Voy a considerar, entonces, para evitar entonces que falle el criterio de la recta vertical, puedo simplemente considerar la rama superior. O sea, borrar esto. ¿Ya? Entonces, ¿y eso cómo se logra? Restringiendo el recorrido. En vez de que sea todo,
que sea de 0 hasta infinito. Este es un subconjunto del recorrido de R a la menos 1, que es todo R. Entonces, si yo restringo al recorrido, entonces este sí, no, este pedazo, este sí va a pasar el criterio de la recta vertical. Y no es la única opción, porque también yo podría haber elegido la rama inferior, y en ese caso el subconjunto que hay que tomar del recorrido es el subconjunto que hay que tomar del recorrido no es este, sino que es de menos infinito a 0. Así que hay dos opciones. La opción 1 o la opción 2. Aquí dibujé la opción 1 y la opción 2 es el otro pedazo. El pedazo de abajo. Esta que está aquí, la opción 2. Bien. Entonces, si yo puedo considerar R a la menos 1 tilde, ¿ya? Que es la variante, que va a ser la misma definición de R a la menos 1, es decir, todo lo X, Y, tal vez que X igual Y cuadrado, recuerden que hay que cambiar X por Y, pero aquí estoy exigiendo que el Y sea mayor o igual que 0. Porque estoy aquí restringiendo, entonces estoy considerando la parte de arriba. Entonces, este sería R1 tilde. Ese sí es el gráfico de una función. Y también podría considerar R a la menos 1 doble tilde. Es el otro, la parte de abajo. La misma ecuación, todo, ¿ya? Pero ahora eligiendo Y menor o igual que 0. Esa es la opción 2. Esta es la opción 1, la opción 2. Ambas son válidas como posibilidades. Aquí restringí el recorrido. Bueno, pero como yo les había mencionado, hay una correspondencia. El dominio de la relación, este dominio de la relación original, se corresponde con el recorrido de la inversa. Y viceversa, el recorrido de la original se corresponde con el dominio de la inversa. Entonces, restringir el recorrido de la inversa es lo mismo, es equivalente a restringir el dominio de la relación original. Permiso, tengo que borrar aquí. Entonces yo puedo, consecuencia de toda esta discusión. Entonces, consecuencia de la discusión. Siempre es posible restringir el dominio de una relación R. Siempre es posible hacer eso, siempre es posible restringir el dominio de una relación R para que la relación inversa R a la menos 1 sea una función. Esa es la consecuencia de todo este ejemplo. Yo puedo restringir el dominio de la relación original para que la relación inversa sea función. Profe, ¿Estudiante? si yo tengo una función que es sobreyectiva, pero no inyectiva, ¿puedo restringir el dominio recorrido para que sea inyectiva? Sí, claro. Eso de hecho está muy relacionado con esto, porque las funciones inyectivas son las que tienen inversa. ¿Ya? Bueno, veamos nuevamente este ejemplo. Hagamos un ejemplo bis. Y ahí voy a responder ejemplo bis. ¿Ya? Ejemplo bis. Ya, pongamos el bis aquí, ya. Entonces, voy a considerar R. Claro que ahora me voy a ir al porcino. ¿Ya? Voy a complicar la situación.
Ah, déjame pensar. Yeah, okay. Esa. Consideremos esta relación. R son todos los pares x más y en R2, tal es que y igual a x cuadrado menos 3x más 2. Esto es una función, porque para un x fijo, cualquiera, hay un solo y. Así que esta es una función. Y es una cuadrática. Es una parábola. Pero bueno, no es tan simple como las que esa de allá, porque esta no, en cero no es, allá ese y igual a x cuadrado es la parábola canónica, usual, pero esta ya es más complicada. Esta es complicada. ¿Por qué es complicada? Bueno, porque no tiene su vértice en el origen, pues entonces hay que buscarle el vértice. ¿Dónde estará el vértice? ¿Dónde estará mi borrador? Acá. Un poquito de agua quizá, a ver, que no sea mucho, sí. Si no va a quedar muy húmeda la pizarra, después se me va a resbalar la lápiz. Ok. Ok, voy a dibujarla acá. Es una parábola. Y igual x cuadrado menos 3x más 2. ¿Ya? Y yo quiero encontrarle el vértice y no me acuerdo la fórmula, voy a completar al cuadrado. X menos 3 medios cuadrado. Si veo que x cuadrado menos el doble producto este por este, me da menos 3x. Y me sobra algo, el resto lo que me sobra. ¿Ya? Entonces aquí queda y. Y ahora aquí tengo 9 cuartos y aquí tengo 8 cuartos. Entonces aquí me va a quedar un cuarto negativo, pasa al otro lado como positivo. Esto me parece que la habíamos visto ya. Ahí está. Entonces tengo el vértice. El vértice está en 3 medios. 1, 2, 3 medios. Y en 3 medios da menos un cuarto. Por acá está el menos 1, medio un cuarto, por acá. ¿Ya? Y bueno, esto lo hice con malicia porque esto es x menos 1, x menos 2. X cuadrado menos 3x más 2, ¿ya? Entonces significa que cruza en 1 y en 2. Ah, ¿y dónde cruza el eje Y? ¿Cómo sé dónde cruza el eje Y? Poniendo x igual 0. Cuando x es 0 me da 2. Así que esto es altura 2. Ahí está el gráfico, más o menos. Una parábola. El vértice ¿ya? Es 3 medios, menos un cuarto. Y tiene raíces en 1 y en 2. Cruza en 1 y en 2. Perfecto. Ya, esta es una relación que resulta ser una función. La relación inversa. ¿Qué pasa con la relación inversa? La relación inversa serían todos los x, y, tales que x igual y cuadrado menos 3y más 2. Cambiar x por y. Y esta no es una función porque para un x fijo, cualquiera, un x fijo, por ejemplo 0. Para 0, x igual 0, y en general yo voy a tener dos soluciones porque me va a quedar y cuadrado menos 3y más 2 igual a 0, una cuadrática, y las cuadráticas tienen solamente dos raíces. Entonces, para un x dado van a haber dos y. Entonces, esto no va a ser una función. ¿Ya? Y de hecho, podemos intentar ver cuál es el gráfico de esto. Y para hacer eso, bueno, ahí se me complica porque, a ver, tengo 1 y 1. Un poquito más arriba, ¿ya? Ahí está el 1. Entonces yo sé que 1,1. Yo sé que por ese punto 1,1 pasa la recta y igual a x. Y
igual a X. Y igual a X. ¿Verdad? Y entonces, si yo hago la reflexión con respecto a Y igual a X, voy a obtener el gráfico de la inversa. Entonces, para hallar el gráfico de inversa, usualmente, bueno, claro, puede ser complicado hacer, porque no puedo yo tomar la pizarra y dar la vuelta para ver cómo la reflexión, ¿no? Pero hay algunos puntos claves, por ejemplo, este punto que está aquí, la intersección de la R con el eje Y, este punto es el 0,2. Entonces se transforma en 2,0 cuando hago la reflexión. ¿Ya? Así que ese punto va a parar ahí. ¿Y qué pasa con el vértice? Entonces, ese punto cuando yo considero en la reflexión, entonces el punto menos 1/4, 3/2 es un punto sobre la relación inversa, porque este está sobre R. Entonces, cuando yo permuto las variables, voy a tener un punto en la relación R a la menos 1. Entonces, cuando el X sea menos 1/4, o por aquí, yo voy a tener el punto 3/2, o por acá. ¿Verdad? Así que ese punto va a parar ahí. ¿Ya? Y entonces el gráfico de esto debería ser algo así. Me imagino. ¿Y qué pasará cuando el X sea 0 aquí? Cuando el X sea 0, hagamos esa. Cuando el X es 0, tengo Y cuadrado menos 3Y más 2. ¿Ya? Bueno, pero es que este es la misma ecuación de acá y también se factoriza así, pues igualito. 2. Entonces, cuando X es 0, el Y es 1 y 2. Hay 2. Entonces, pasa por acá y por acá. Por acá y por acá. Entonces el gráfico tiene que ser así. ¿Eh? Ahí está el R a la menos 1. R a la menos 1. Ese es el resultado de hacer la reflexión. Entonces, bueno, se mantuvo complicado porque hay muchas rayas aquí. Entonces borremos la que no es relevante ya. Esta ya cumplió su rol. Esta es la raya la recta con la cual teníamos que hacer la reflexión, ¿ya? Respecto de la cual teníamos que reflejar, ¿ya? Y esta también desapareció porque ya cumplió el rol en 1,1, sirvió de guía, y ahí está mejor, menos feo, digamos. Por supuesto que esta se intersectan, ¿ves? Se intersectan en 1, 2, 3, 4 puntos. Ok. Bien, pero lo que la R inversa falla la recta. Digamos, la original R es una parábola, es una función, porque la recta vertical cumple. No hay problema. ¿No? El problema no es, el problema la tiene la R inversa. Porque si lanzo una recta vertical va a cortar al gráfico rojo 2 veces, pues la R inversa la va a cortar 2 veces. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar, entonces lo que hay que hacer ahí, consecuencia, siempre es posible restringir el dominio de una relación. Tengo que restringir el dominio de la original para que cuando yo haga la reflexión de la restricción me dé una función. Entonces, hagámoslo acá. Entonces, considerar ¿qué voy a considerar? R tilde. La R original la voy a modificar, para hacer todo lo X como ahí, tales que Y era X cuadrado menos 3X más 2, ¿ya? ¿Ok? Pero que yo quiero que cuando haga la reflexión me dé una función, entonces ustedes ven, el punto que hay que considerar aquí es el vértice. Yo en el vértice, o sea, me ubico en el vértice y le borro una de las dos ramas. Voy a borrar esta. ¿Ya? Con efecto sonoro, ¿eh? Entonces voy a restringir, entonces ¿qué significa? Voy a hacer la misma fórmula, pero X desde 3/2 para adelante, o sea, el lado derecho. Esta
dice, siempre es posible restringir el dominio. Entonces aquí, a la R le estoy restringiendo el dominio y yo tengo una R tilde. Y ahora, a esta R tilde, si yo le considero la relación inversa, voy a obtener x igual y cuadrado menos 3y más 2, y aquí el y se cambia por el x, así que voy a obtener esta, y esta es función, es una función. Ok, sí, pues una función. Cuando yo hago la reflexión con respecto a la recta y igual a x, esta rama va a parar a esa rama. ¿Ok? Esta, y aquí y igual 3 medios. Y de ahí para arriba, este ya no juega. De ahí para arriba, entonces, considero el dominio de la R tilde inversa. Entonces aquí ustedes ven, yo restringiendo el dominio de la R original, logro que al tomar la inversa de esta función, obtengo la R tilde a la menos 1, que es función, que pasa el criterio de la recta vertical. Las estas se intersectan en un punto. Bueno. Por supuesto que no es única la solución. Yo podría haber tomado R tilde desde 3 medios hacia la izquierda. Podría haber tomado la otra rama. Y al hacer la reflexión me habría dado la rama inferior de la roja, ¿no es cierto? De la R inversa. Y esa también habría sido el gráfico de una función. También habría pasado la prueba de la recta vertical. Ahora, con respecto a la pregunta que me hizo el joven sobre inyectividad. Bueno, este ya lo puedo borrar. 5 minutos. Voy a hacer un trámite y ya vuelvo. Ya en 5 minutos, en 30 segundos les explico el asunto de la inyectividad y ahí terminamos la clase. Soy admin. Ya volví. Entonces, estábamos en este ejemplo, donde el 3 medio era importante y el 2 también y el 1 también, y aquí me daba el dibujo de la parábola. Con este empezamos, esta es la R. Esta no es inyectiva, porque inyectiva significa que, esto tiene que haberlo visto en cálculo 1, inyectiva significa que un punto X tiene, digamos, que no ocurre esto. A, B, que no ocurre que dos puntos vayan a parar al mismo sitio. Esa es una función no inyectiva. Entonces, por ejemplo, aquí el 3 va a parar a, bueno, 9 menos 9 más 2. ¡Ah, qué maravilla! Con 3 me da 0, aquí me da 2. Entonces, en 3 me da altura 2. Pero ese no es el único que hace la gracia. ¿Cuál será el otro? En 0. Entonces aquí el dibujo está mal, o sea, el dibujo feo, pero bueno, no importa. Por aquí cruza la función. Ahí está. Entonces, estos dos puntos, el 0 y el 3, ambos van a parar a 2. Entonces, el 0 y el 3, hay 2 puntos. Entonces no es inyectiva. Entonces, ¿cómo la hago inyectiva? Nuevamente el mismo truco. La corto aquí. Le saco este pedazo o el otro. Da lo mismo. Pero le saco este pedazo porque este es el que saca vuelta. Y ahora esta es inyectiva. Y eso es un teorema que vamos a ver que cuando la función sea inyectiva, entonces la relación inversa es función. Entonces esta es inyectiva. Y entonces a esta le hago la reflexión. Y estaba en 3 medios. Por acá, en 3 medios. Y entonces ahí esta es la relación inversa de la función. Entonces uno también restringe, lo que hace es restringe el dominio de la original para hacerla inyectiva, y una vez que la hace inyectiva, entonces ya sabemos que la relación inversa es función. Están relacionadas las dos preguntas. Pero eso es un teorema que viene más adelante, no lo alcancé a ver. Hasta aquí entra la materia para la prueba. ¿Ya? Hasta aquí. Ya no hay más materia para la prueba. Y mañana tenemos clase de ejercicio. Y a las 5 el repaso. ¿Ya? ¿Ok?
¿No hay más preguntas? Ok. Ya. Hasta mañana. Dejo de grabar, profe. Profe, la prueba, ¿cuándo era? El 12. viernes Viernes 12. 12. Sí, voy a subir el anuncio a Moodle, pero cuando se aproxime la fecha, ¿no? Falta todavía varios días. Voy a subir el anuncio a Moodle diciendo prueba 1, tal día, tal hora, la prueba se va a subir a Moodle a las 17:55, etcétera. Todas esas cosas van a estar en Moodle, ¿ok? Pero ahora vamos a terminar la clase y terminar la grabación, ¿ya? Fue un placer.